lo puedo creer, mi teléfono se quedó totalmente muerto. Todo por no hacer el dichoso registro a tiempo. Ahora no puedo hacer llamadas ni usar mis aplicaciones. ¡Qué coraje! De verdad que no pensé que cumplieran. No se vale que nos hagan esto. Hola a todos, en este video te voy a explicar paso a paso cómo registrar tu línea de AT&T muy fácilmente. Vamos a ver lo simple que es. Vamos a entrar al portal de AT&T y vamos a seguir los pasos de este video. Quédate porque es muy fácil de hacerlo. Primero, ten a la mano tu CURP y además tu identificación, el INE o el pasaporte, y además te van a tomar una fotografía, por eso debes de verte muy guapo, muy chulo o además muy hermosa para poder registrar tu línea. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. El primer paso es entrar al portal de AT&T para poder registrar la línea. Te dejaré esta página en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Vincula tu línea AT&T. Aquí aparecen los pasos. Primero necesitas un INE o un pasaporte. Y en la parte de abajo te pide vincular tu línea. Presionamos a donde dice vincula tu línea. Presionamos un clic. Después te pide ingresar tu número de teléfono de AT&T. Son 10 dígitos incluido la LADA. Únicamente lo ingresas y presiona comenzar. Vamos a ver un video de cómo hacerlo. Aquí tengo un video de AT&T. Vamos a reproducirlo. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de los próximos videos. También sígueme en mis redes sociales para ver más contenido. Y si tienes una PlayStation 5, Xbox o Nintendo Switch 2, descarga mis guías completas en accesorios.pro.com/guías. Ahí verás trucos y hacks para tu consola. Descárgala, es completamente gratis. Vamos a ver un video para registrarlo en AT&T. Primeramente ingresamos al portal de AT&T.com.mx. Vincular tu línea. Te dejo la página en la descripción de este video. Escrolea en la parte de abajo y presiona vincular tu línea. Después te pide ingresar el número de teléfono. Recuerda, son 10 dígitos con la LADA incluida. Y después te pide deslizar el botón hasta el número 11. Esto es por seguridad, únicamente desliza en el número que te aparece aquí. Aquí te aparece 11, puede ser cualquier otro. Esto es por seguridad en el caso de que no seas un robot. Presiona comenzar. Después presiona comenzar, una vez que ingresaste estos datos. Escribe el código. Después te llega un mensaje SMS a tu celular y vas a ingresarlo. Aquí vas a ingresar los 6 dígitos o caracteres que te llegó a tu mensaje SMS. Entonces únicamente revísalo, no debe de tardarse en enviarse este código y presiona validar. Lo que recibiste por SMS y presiona validar. Después presiona empezar para seguir todos los pasos, es muy sencillo de hacerlo. Después selecciona las casillas de acepto los términos y condiciones, acepta el aviso de privacidad y he leído y acepto los términos y condiciones. Son 3 casillas y después presiona continuar. Después aquí te pide seleccionar ya sea la credencial para votar, el INE o el pasaporte mexicano o el extranjero. Recuerda que estas identificaciones deben de ser válidas, es decir, actualizadas, porque vas a tomar una fotografía de tu identidad. Después vas a permitir acceso a la cámara de tu teléfono para poder tomar una fotografía. Presiona permitir y vas a escanear tu credencial por ambos lados. Vas a tomar una fotografía, de preferencia en una mesa con buena iluminación. No lo tomes a oscuras porque no se va a ver la fotografía. Lo vas a hacer por ambos lados. Credencial por ambos lados. Automáticamente te detecta tu INE o tu pasaporte. Después vas a presionar hazte una selfie. Aquí vas a tomar la cámara y vas a tomarte una selfie. Después colócate a la cámara, vas a hacer esto, te vas a acercar a la cámara frente al óvalo, peínate, no te pongas gorra, no te pongas aretes, etcétera. Ponte guapa, ponte guapo, te va a pedir que te acerques. También vas a girar la cabeza, de preferencia peínate porque te van a tomar una fotografía. Ya estoy imaginándome las personas que se tomen fotografías con los pelos ahí parados. Cámara frente a tu rostro y sigue las instrucciones.
Vas a seguir las instrucciones, automáticamente te va a tomar una fotografía. También de preferencia utiliza una buena iluminación para que te detecte automáticamente. Y listo, el registro se valida y es exitoso. Si te pide tu CURP, también lo ingresas. Y con estos pasos tan sencillos, nos registramos en AT&T. Recuerda que no estás obligado a hacerlo, pero en el caso de que quieras registrar tu línea, ya sabes cómo hacerlo. Recuerda hacerlo en las fechas correspondientes. Por ejemplo, si tu número termina en 0, tienes hasta el 15 de agosto. Aquí dicen las fechas. 15 de agosto, si termina en 1, 31 de agosto, si tu número termina en 2, 15 de septiembre, si termina en 3, 30 de septiembre, si termina en 4, 15, si termina en 5, 31 de octubre, si termina en 6, 15 de octubre, si termina en 7, 30 de noviembre, si termina en 8, 15 de diciembre, y si termina con 9, 31 de diciembre. ¿Y qué pasaría si no registro la línea? Al finalizar cada periodo se suspenderán las líneas no vinculadas. Se supone que esto es una mera teoría, pero tengo entendido que las personas no están registrando su celular. En mi punto de vista no lo voy a hacer porque además mi línea ya está vinculada porque tengo un plan de prepago. Por eso no me pide registrar la línea. Si no tienes un plan de prepago y además utilizas el SMS, verificación de 2 pasos y cuentas bancarias, sí te recomiendo que te registres antes del 15 de agosto o dependiendo la fecha. Aquí aparecen las fechas porque tu línea puede quedar suspendida. Y bien, ya sabes cómo registrar tu línea de AT&T. No lo voy a hacer porque mi cuenta es de Telcel, pero si tienes AT&T lo puedes hacer. Recuerda que no estás obligado a hacerlo, pero en el caso de que tu línea pues no quede suspendida, te recomiendo que sí lo hagas. Pero recuerda, no es obligatorio hacerlo. Si este video te gustó, suscríbete y comenta y checa estos 2 videos que están apareciendo a continuación. Te invito a que los mires. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.